primeros jóvenes cubanos, primer grupo de cubanos que como cubanos regresábamos a conocer Cuba. Y al plantear eso, pues, eso les dio un elemento para tomar el juicio de hacer una llamada más grande todavía, más amplia todavía, a todos los cubanos que habían salido de Cuba, a ver qué respuesta tenían a los intereses de volver a visitar a sus familiares y de resolver problemas que tuvieran que ver entre el gobierno de Cuba y aquellas personas que estuvieran aquí, o aquí no, fuera de Cuba. Podríamos decir que la visita de este grupo de jóvenes de ustedes de la Brigada Maceo a Cuba ayuda, es un proceso que empieza a cambiar unas actitudes tanto en el gobierno cubano como en la población cubana y en el exilio. Definitivamente. O sea, eso también tuvo que ver con, o sea, específicamente no solo en la dirigencia, sino en el pueblo. Que la gente empezó a darse cuenta de que existía la posibilidad que hubieran cubanos fuera de Cuba que no tenían una posición hostil hacia el proceso de la revolución. Entonces, como resultado de este cambio, que es un cambio entonces que toma aproximadamente 1 año y medio, 2 años, entonces el gobierno hace un llamado abierto en una conferencia de prensa para que miembros de la comunidad se reúnan con el gobierno. Sí. Así se da. Sí. Sí, ellos dan Fidel se reúne con representantes de diferentes periódicos, televisión, radio, cubanos y norteamericanos, para explicar la nueva política del gobierno revolucionario hacia lo que en ese momento él llamó la comunidad cubana en el exterior. ErnestoMiami.com. En septiembre de 1978, Fidel Castro hizo una jugada. Convocó a un diálogo con la comunidad cubana en Estados Unidos, pero bajo reglas de juego muy rígidas. El mensaje inicial sonaba noble. La conversación sería entre cubanos, un asunto de dignidad y soberanía nacional. ¿Dónde estaba el truco? En que, al menos en apariencia, no se sentaba a negociar con el gobierno de Estados Unidos, aunque como vimos en el video anterior, ambos gobiernos tenían conversaciones secretas desde hacía más de 1 año. Esa condición dejaba al descubierto la maniobra. Si de soberanía se trataba, ¿por qué invitar a actores externos, aunque fueran compatriotas en el exilio? La dignidad funcionaba como coartada para controlar el tablero. Al convocar únicamente a personalidades representativas de la diáspora, seleccionadas además por él mismo, Castro no abría un diálogo real, sino que montaba un teatrillo. Con ello pudo dar un nuevo barniz a los emigrados. Los presentaba como hijos pródigos que volvían al redil. El mensaje era contundente. Quienes se habían opuesto a la revolución terminaban reconociendo su error y regresaban a rendir honores al líder. Y el líder, magnánimo, lo recibía como ovejas descarriadas. Así proyectaba al mundo y sobre todo a Estados Unidos la imagen de una Cuba inclusiva, no de una finca regida a capricho. Pero era así. El llamado diálogo del 78 fue un viraje político. La dictadura aprendió a envolver sus imposiciones en el nuevo lenguaje de la reconciliación nacional. Fue un acto de fuerza maquillado de humanismo que redefinió la relación entre la isla y el exilio. Y aquel viraje cambió muchas cosas que aún sobreviven, como los viajes y las remesas. El casting del exilio. Castro aseguraba, o al menos así lo proclamaba él, que la revolución había alcanzado su madurez, que estaba consolidada, que era irreversible. Quería que esa certeza la asumieran tanto los cubanos en el exilio como el gobierno de Estados Unidos. Era necesario enviar un mensaje claro. La revolución había llegado para quedarse y estos 20 años eran la prueba irrefutable. Yo creo que realmente se crearon las condiciones ahora para esto. Esto no se pudo hacer antes, ni pensarlo, porque había una situación de hostilidad de Estados Unidos muy grande.
en la época en que la CIA y el gobierno de Estados Unidos preparaban el asesinato de los dirigentes de la revolución, los sabotajes, la contrarrevolución, los desembarcos de armas, que sostenían una guerra activa contra la revolución cubana. Con esa premisa lanzó su invitación, un encuentro formal con un grupo selecto de cubanos residentes en Estados Unidos y Puerto Rico. Muy selecto. No cualquiera podría asistir. Castro dio a Bernardo Benes, quien se convirtió en su hombre en Miami, carta blanca para proponer nombres, pero con la condición de incluir también algunas personas que él mismo había señalado, miembros de la brigada Antonio Maceo y colaboradores de la revista Areito y por supuesto algunas figuras y organizaciones con las que el gobierno ya tenía contactos previos. Una vez se hace ese ofrecimiento, ¿cómo entonces se determina quién va al diálogo o no? Por medio de contactos, ya sea en la misión cubana en las Naciones Unidas o en la sección de interés de Cuba en Washington, la oficina de las secciones de interés de Cuba en Washington. Personas que oyeron la noticia, estaban interesadas en participar en esto, porque en ese momento no estaba claro quién iba, cómo se iba a determinar las personas que participaran. Y entonces empezaron gente a manifestarse a favor de la idea. En esa conferencia de prensa de septiembre 6, Fidel más o menos que da la agenda de las posibles conversaciones, que serían cosas de interés común a la comunidad cubana en el exterior y al gobierno de Cuba. La reunificación familiar, la excarcelación de presos y la posibilidad de visitas de gente de la comunidad cubana en el exterior a Cuba. En noviembre, 75 invitados llegaron a La Habana, el grupo de los 75 con Benes al frente. No era un grupo homogéneo, había de todo. Agentes de la DGI infiltrados en el exilio, cubanos que acudieron movidos por la esperanza de liberar familiares y presos políticos, sindicalistas, académicos, negociantes, intelectuales, periodistas, líderes religiosos, activistas de izquierda e incluso algunos veteranos de la Brigada 2506. También estaban quienes ya habían visitado la isla meses antes, las personas de la Brigada Antonio Maceo y Areito. El primer día de conversaciones duró 5 horas y fue descrito por los participantes como un encuentro cordial y constructivo, y una palabra que repetían los participantes una y otra vez: la generosidad del gobierno revolucionario. Se ha demostrado la generosidad del gobierno revolucionario con los presos de que han sido enemigos políticos de este gobierno. Por ejemplo, en esto ha sido un problema de mutua confianza, porque aquí las personas que hemos venido del exterior, en la gran mayoría, pues tenemos una postura de oposición al gobierno revolucionario. En el caso mío, por ejemplo, yo fui segundo jefe del batallón 2 de la Brigada 2506. Todos los problemas planteados han sido objeto de atención por parte del gobierno y creo que por lo tanto nuestra misión ha sido exitosa y ahora le toca al gobierno norteamericano responder con un gesto similar. Este ha sido un gesto masivo, ha sido una solución masiva. En un momento en que se está hablando en todo el mundo de los derechos humanos, creo que esto es una respuesta en favor de los derechos humanos. La escenografía hablaba por sí sola. Castro en el centro de la mesa, rodeado de sus hombres: Juan Almeida, Sergio del Valle, Osmani Cienfuegos, Machado Ventura, Jaime Colombet, Alarcón, Aleida March y René Rodríguez. Ahí estaba la plana mayor proyectando unidad, proyectando autoridad. Como organizadores y convocantes también proyectaban legitimidad. Legitimidad que los participantes, supuestamente representando al exilio, conferían con su presencia. Frente a ellos, a estos mayimbes, estaban los exiliados, ubicados más como público que como negociadores. Escuchaban lo que ya se había pactado previamente con Benes en un largo año de reuniones secretas que incluían a altos funcionarios de la Casa Blanca. El propio Benes reconocía que aquella reunión era más una puesta en escena que un intercambio real. Todos los pormenores ya habían sido discutidos entre él y Castro. En las memorias de Benes y también en muchos opositores que en algún momento tuvieron un trato con Castro, se percibe una incapacidad para separar al personaje de sus intenciones. Para mí es un misterio
que muchos no vieran las verdaderas motivaciones que el líder cubano escondía tras sus gestos teatrales, sus poses musolínicas y sus pausas de locutor radial. La misma ingenuidad se asoma en la carta con la que Huber Matos pidió su renuncia como comandante, o en las octavillas que Pedro Luis Díaz Lanz lanzó sobre La Habana en 1959. Era como si no pudieran ver la mano que movía los hilos, como si creyeran que Castro desconocía los abusos, los planes, cuando él mismo era el que ordenaba. Aquella frase que luego se hiciera tan popular, si Fidel supiera, era en realidad una ironía amarga, la misma que circulaba en tiempos de Stalin, dar el beneficio de la duda al culpable de todos los males. En definitiva, aquello no era un diálogo. El guión estaba escrito. Benes y todos sus contactos en la Casa Blanca, incluido el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Newsom, y por la parte cubana, José Luis Padrón y Tony de la Guardia, habían amarrado toda la negociación. Castro no quería sentarse con el gobierno norteamericano. Decidió hablar con los exiliados aceptables, propensos al acercamiento. Los demás quedaban fuera. Era más un casting que una negociación. El régimen se reservaba el derecho de decidir quién podía hablar, blindándose de cualquier crítica real. Parecía que él, sin responder a ninguna presión del imperialismo al que necesitaba como enemigo ideológico, tomaba decisiones para un cambio de derechos humanos en Cuba. Él, el gran humanista, liberaría a los presos políticos, permitiría la reunificación familiar, dejaría entrar a cubanos del exterior para visitar a sus seres queridos. Todo bajo la idea de que no cedía a presiones, sino que actuaba por madurez revolucionaria. Todos esos miles de reclusos, los que viabilizaron su salida de las prisiones, fue el gobierno revolucionario. Pues nosotros tenemos el deber político y el deber social y el deber revolucionario de encontrar una solución incluso con aquellos que nos han combatido. Fue la revolución y no el gobierno de Estados Unidos. Y con los que quedaban en prisión, la mayor parte van a salir, no gracias al poderío de Estados Unidos, sino gracias a este diálogo, gracias a estos intercambios constructivos, positivos que hemos tenido con los representativos de la comunidad cubana en el exterior. Pero fue un diálogo. Un diálogo auténtico implica un cruce de ideas, confrontar diferencias, buscar puntos en común. Nada de eso ocurrió en 1978. Lo que estaba sobre la mesa eran asuntos humanitarios, liberación de presos, reunificación familiar, visitas, pero nunca las causas reales del conflicto, la traición de Castro a las ideas republicanas, la represión, el exilio forzado, el robo de las propiedades. Se podía hablar allí de democracia, plantear un plebiscito, cuestionar el comunismo como modelo para Cuba. No, el líder imponía sus límites. El diálogo del 78 debió llamarse, con honestidad, el monólogo del 78. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. No ha habido un diálogo con la comunidad cubana, como se ha dicho, es un monólogo porque quien ha hablado es él. Él fue el que designó a las personas para que fuesen a Cuba. Es decir, que no es el exilio, y le reitero que los que han ido no representan a ninguna agrupación, ni organización, ni institución de empuje en el exilio, es decir, de las que luchan por la libertad de Cuba. Incluso en las concesiones, Castro marcó sus líneas rojas. Nada de liberar a quienes consideraba él terroristas o con crímenes batistianos. El caso, por ejemplo, de Huber Matos es revelador. Se insinuó que su liberación sería fruto del diálogo, cuando en realidad ya estaba prevista su liberación para 1979. Matos había sido condenado a 20 años por denunciar el giro comunista de la revolución. Cuando en 1961 Castro proclamó el carácter socialista, no hubo indulto. Y por haber predicho
lo que luego fue una realidad, Uber Matos, antiguo compañero de la Sierra, comandante de aquella revolución, cumplió su condena hasta el último día. El humanitarismo como coartada. A pesar de las duras condiciones del presidio, un presidio agónico con miles de fusilados y los sobrevivientes cumpliendo largas condenas, no todos los presos aceptaron ser moneda de cambio. Muchos se opusieron abiertamente a cualquier arreglo con la dictadura, como lo expresaron en una carta pública. Un grupo de presos políticos cubanos, encarcelados por casi 20 años, expresa su firme rechazo a cualquier intento de diálogo entre el gobierno de Fidel Castro y supuestos representantes del exilio cubano. Denuncian que tales conversaciones son una maniobra propagandística diseñada para engañar al pueblo, dividir al exilio y maquillar la represión. Puntos clave de la declaración. 1. Libertad sin condiciones. Exigen la liberación de todos los presos políticos y la reunificación familiar sin necesidad de diálogo ni concesiones. El gobierno debe actuar con hechos, no palabras. 2. Rechazo al llamado diálogo promovido por el régimen. Consideran que el llamado diálogo promovido por el régimen es una farsa, una estrategia para manipular la opinión pública y fracturar la unidad del exilio. 3. Principios innegociables. Reafirman que su libertad no puede ser negociada a cambio de claudicación. Nadie está autorizado a hablar en su nombre ni a pactar su liberación bajo condiciones. 4. Resistencia moral. A pesar de los años de sufrimiento, tortura y sacrificio, aseguran que aún conservan la fuerza moral para resistir. No aceptarán concesiones que traicionen sus principios. No negociamos nuestra libertad, porque no negociamos nuestros principios. Aún así, el proceso avanzó. El 21 de octubre de 1978, incluso antes de la primera reunión oficial, un vuelo gestionado personalmente por Bernardo Benes llegó a Miami con los primeros 48 liberados. La cifra final superó 3.000 presos políticos y desde enero de 1979 se permitió a los exiliados visitar la isla. Ese año, 100.000 cubanos regresaron tras décadas sin ver a muchos de sus familiares queridos. En un viejo programa de 1979 que rescaté de una emisora local de New Jersey, se percibe claramente el derrotismo de algunos presos políticos entrevistados. Sin perder la brújula moral que los llevó a la lucha, también reclaman la posibilidad de retomar sus vidas. Es importante entender que por haber sido grabado en Cuba y posiblemente dentro del Combinado del Este, no podemos asumir que esas opiniones reflejaran el sentir de todos los prisioneros. Sin embargo, y este pero no es poca cosa, debemos comprender el drama humano que encierra todo esto. La historia no debe mirarse como una épica hollywoodense, sino como una suma de tragedias individuales. Estas personas que vamos a ver pasaron muchos años en prisión por oponerse abiertamente a la revolución y a su régimen dictatorial. Si en Cuba la vida en la calle era dura y sufrimos los males del autoritarismo, habría que ser insensible o ciego para no entender lo que padecieron aquellos hombres y mujeres encerrados tanto tiempo en cárceles de un sistema que no rinde cuentas a nadie. Figúrese, este espacio ha recogido todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones y sobre todo todas nuestras ansias que se limitan a una sola, ¿no? A la libertad. Creemos que todavía podemos ser útiles a una sociedad. Chicos, miramos atrás y pensamos que en todo ha sido un tiempo muy triste, que hemos pasado en presidio.
Y lo más triste del final es que lo hemos pasado inútilmente, porque en sí, desde el punto de vista político, estamos derrotados totalmente, ¿no? Aunque eso no quiera decir que estamos convencidos y que nuestros ideales han variado en absoluto, ¿no? Nada, al contrario. Creemos que estamos más convencidos de nuestra retirada de aquí. Que nuestra posición en este país, hasta este momento, y hasta el último momento que estemos en este país, ha sido la más dura, la más difícil de sostener, ha sido la del preso. Desde aquí, nosotros hemos podido constatar así, evidentemente, y a través de los años lo estamos viendo, no es que lo hemos visto, es que lo estamos viendo. El gobierno se ha consolidado internacionalmente, interiormente. Hemos pasado una gran parte de nuestra vida acá adentro, hemos pasado mucho, hemos sufrido bastante, nuestros familiares incluso. Pues nos sentimos con derecho también a disfrutar un poco de la vida. Cuando piensan en el futuro, ¿en qué piensan ustedes? En vísperas de ser liberados prácticamente. Víspera de rehacer nuestra vida. Vivir, en una sola palabra. Vivir. Una sola palabra. Vivir. Eso es lo fundamental, vivir. Empezar a vivir de nuevo. Volver a tratar de reorganizar nuestra vida, ¿sí? Al lado de nuestros seres queridos, al lado de nuestra familia, ¿sí? De verdad verlo libre de esta cosa aquí que usted no sabe prácticamente cuál va a ser su futuro el día de mañana. De verdad que tenemos una gran esperanza en volver a vivir de nuevo, porque hasta ahora no hemos vivido. Si disfrutas de mis videos, te tengo una sorpresa. Ahora puedes llevarte a casa t-shirts y otros productos de mi tienda online. Cada compra apoya mi contenido y me ayuda a seguir creando más videos como este. Encuentra todos los detalles en la descripción. Allá nos vemos. El régimen presentó el diálogo del 78 como un acto de apertura, casi un abrazo fraternal tras 2 décadas de enfrentamiento y exilio. Esto fue lo que en apariencia se logró. Y digo en apariencia porque realmente fue una decisión unilateral. Los exiliados que participaron no aportaron nada que no hubiera sido decidido de antemano por Fidel Castro y el Partido Comunista. Los puntos principales de aquella reunión fueron liberar a más de 3.000 presos políticos, autorizar la salida del país a aquellos expresos que ya habían cumplido su condena, permitir la salida permanente por razones humanitarias justificadas a personas con vínculos familiares con ciudadanos de origen cubano residentes en otros países y desde el 1 de enero de 1979 otorgarían visados para que cubanos residentes en el exterior pudieran visitar la isla. En definitiva, al ver estos 4 acuerdos, uno entiende quién tenía la sartén por el mango y quién estaba allí como un monigote escuchando los mandatos. Una práctica común de los países socialistas de la época era tener de rehenes a sus ciudadanos. Nadie podía abandonar el país sin una orden explícita del gobierno. Es importante darnos cuenta de la línea de tiempo de estos sucesos para entender la planificación y el grado de penetración que implicaba esta operación. Veamos, en agosto de 1977 comienza el contacto de la seguridad cubana con Bernardo Bénez. Por otro lado, en diciembre de ese año es la visita de la brigada Antonio Maceo, que fue una especie de ensayo, un simulacro de lo que vendría después. Allí tenían un grupo pequeño, además, de jóvenes embobados con la revolución y extremadamente manipulables. En septiembre de 1978, luego de un año de negociaciones a escondidas entre la seguridad del Estado, Bénez y la administración de Jimmy Carter, Fidel Castro lanza la convocatoria para el diálogo y 2 meses después, en noviembre y diciembre de ese mismo año, o sea, de 1978, se reúnen en La Habana. Esta línea de tiempo demuestra que fueron las conversaciones con Bernardo Bénez y las negociaciones a escondidas la base de todo el movimiento que vino después. O sea, que el meollo de todo estaba en el secretismo y tras bambalinas. Y para el graderío,
para el populacho estaban los eventos visibles y mediáticos como la visita de los jóvenes cubanoamericanos y el supuesto diálogo del 78. Allí estaba Castro con sus interlocutores funcionales dándole lecciones con tono paternalista. Bajo esa fachada, sin embargo, latía el cálculo meticuloso de un Estado que no mueve ficha sin evaluar su ganancia política. Lo que sí logró Castro fue presentarse como un dirigente razonable y abierto al entendimiento. Se mostró como el principal impulsor del diálogo, anunciando en septiembre su disposición a reunirse con personas representativas de la comunidad cubana en Estados Unidos, algo falso, pues ninguna de las figuras más importantes del exilio participó. Insistió en que las negociaciones serían exclusivamente con la comunidad emigrada y no con el gobierno norteamericano, lo que le permitía controlar el tono, los participantes y mantener el discurso antiimperialista, tan importante ese discurso dentro de su retórica. Él decidía qué prisioneros se liberarían y cuándo. Era un juego de fuerza ante aquellos que creían estar en un diálogo, pero que en realidad eran parte del graderío. Para dejarlo claro, es como si yo fuera a un concierto de Pink Floyd y luego dijera lo bien que tocamos juntos. No, señor, ellos tocaron y yo escuché. Eso fue exactamente lo que pasó en Cuba. El poder y el comunismo habló y los demás aplaudieron. Castro el magnánimo soltó presos, habló de reunificación familiar y como carcelero autorizó la entrada de cubanos residentes en el exterior para visitar bajo escrutinio a sus familiares en la gran cárcel que era la isla. Insistió en que la liberación de los presos fue una decisión unilateral y exclusiva del gobierno cubano, no sujeta a las presiones de la administración de Jimmy Carter. Ahora, y esto es importante, sentaba a los Estados Unidos en la misma mesa porque exigía que aquellos presos y sus familiares fueran aceptados por los americanos y buscaba presionarlos mientras él aparentaba ser el negociador maduro y el hombre preocupado por la situación de los presos. En relación a los presos, a los que están presos todavía, a los que ahora están presos, dio una respuesta positiva. Planteó que sí, que está dispuesto a recibir a los que deseen marcharse para Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no ha dado, sin embargo, una respuesta en relación con los ex reclusos. Y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos tiene tanta responsabilidad con los ex reclusos como con los que actualmente guardan prisión. Nosotros decimos Estados Unidos los arrastró a la contrarrevolución. Estados Unidos tiene obligaciones morales con esos ex reclusos, hombres que guardaron prisión, algunos de ellos muchos años. ¿Por qué Estados Unidos ahora es reticente? ¿Por qué Estados Unidos dificulta el viaje de esas personas a Estados Unidos? Eso es lo que no entendemos y ese es el problema que no está resuelto. Y nosotros, a pesar de los obstáculos que pone el gobierno de Estados Unidos, persistimos en nuestra disposición de autorizar la salida de los que quieran marchar a Estados Unidos o a otro país, de los ex reclusos. Porque en general antes se pensaba que un día vendría una invasión de Estados Unidos, y un día se produciría un tremebundo ataque al país y serían puestos en libertad. Por otro lado, la imagen del Castro dialogante suavizaba los desmanes de los años 60 y 70. Aparecía como un líder sincero y confiado, con palabras cálidas hacia sus antiguos enemigos. Hablaba del esfuerzo altamente positivo y constructivo de aquel diálogo que supuestamente beneficiaría a todos los cubanos.
Parecía que los gritos y cintillos de gusanos iban quedando atrás. Ahora eran la comunidad de cubanos en el exterior. Él se mostraba como alguien capaz de adaptarse a los nuevos tiempos de reconciliación. Entre algunos de los participantes más entusiastas, sobre todo en desacreditar al exilio, estaba este señor. Bueno, primeramente los grupos que están en el exterior son grupos minúsculos y han fallecido. Esto los acaba de enterrar. Al producirse todos los resultados que hemos obtenido y el testimonio de 75 cubanos de todas partes donde hay conglomerado de cubanos, esto lo acaba de enterrar y lo único que puedo decir en paz descanse. El gobierno de Cuba ha sido extremadamente amable con nosotros, comprensivo, nos ha atendido, ha permitido que todo el mundo se manifestara. Y lo que luce ahora, que es una burla, es que los Estados Unidos, que por tanto tiempo estuvieron alentando la inmigración y que estuvieron incitando a que las personas fueran para allá, vayan ahora a decir que no pueden ir cubanos porque hay cuotas. No, si ellos dividieron la familia, ahora están en la obligación. Hasta ahora se decía que era que Cuba tenía la familia dividida y que Cuba era la que tenía los presos. Bueno, pues Cuba no tiene los presos ni tiene la familia dividida, tienen ellos que aceptarlo. Infiltración y fractura. El hombre que sale tan ferviente en el video es el reverendo Manuel Espinosa. Durante años, una de las voces más altas en defensa del diálogo. Fue uno de los participantes del diálogo del 78 e incluso había pedido públicamente el levantamiento del embargo económico. Pero en febrero de 1980, Espinosa dio un giro radical. En una conferencia de prensa transmitida en vivo por radio, denunció que todo ese proceso de acercamiento había sido en realidad una fachada cuidadosamente diseñada por la inteligencia cubana para infiltrar y manipular a la comunidad exiliada en Estados Unidos. Espinosa afirmó que al menos 182 agentes cubanos operaban en territorio estadounidense, la mayoría de ellos en el sur de la Florida. Según él, estos agentes se habían incrustado en organizaciones culturales, políticas, académicas, económicas, y muchos de ellos ocupaban cargos visibles en grupos como el Comité de los 75, que había liderado el diálogo en La Habana. Espinosa nombró a más de 20 personas, entre ellos músicos, sacerdotes, empresarios, periodistas y hasta veteranos de Bahía de Cochinos como agentes o colaboradores del régimen. También acusó a Banatur, la empresa encargada de organizar los viajes de exiliados a Cuba, de ser una cueva de comunistas dirigida por oficiales de la DGI, la inteligencia cubana. Lo más sorprendente fue su confesión personal. Espinosa aseguró que él mismo había sido parte de aquel engranaje. Dijo que le habían ordenado penetrar la comunidad, sobornar políticos y publicar en muchísimos periódicos. Y esa fue otra victoria de Castro. La victoria fue fracturar al exilio entre dialogueros y línea dura. El exilio ya era largo, casi 20 años. Muchos cubanos que no habían deshecho las maletas en los años 60, pensando que aquello sería un exilio breve, ya se habían asentado definitivamente en distintas zonas de Estados Unidos. Sus hijos eran adultos, los padres cuarentones o cincuentones y los abuelos compraban terrenos en cementerios locales. Muchos exiliados tenían a gran parte de su familia en Cuba y la comunicación en aquellos tiempos era escasa o casi nula. Ni siquiera el correo postal funcionaba bien. Las familias estaban divididas por una corta distancia y una eternidad geopolítica. El diálogo del 78, aunque impulsado por el gobierno cubano para sus propios fines, exacerbó una división ya existente en el exilio, beneficiando la narrativa del régimen al presentarlo como un exilio débil y fracturado. Los participantes fueron estigmatizados con el término dialogueros, que era como una especie de contraposición a gusanos. El debate en la prensa y en la comunidad no se hizo esperar y, como buenos cubanos, imposible ponernos de acuerdo. Había un desgaste evidente en la llamada línea dura. Los cubanos, al contrario de lo que siempre se pregona,
que no hacen nada por liberarse, habían invadido, habían luchado en la clandestinidad dentro de Cuba, se habían alzado en varias zonas buscando la libertad. La lucha armada fue durante muchos años la herramienta de liberación, pero no se había logrado el objetivo final. Ya fuera por las diferencias de fuerzas militares o por lo que quizás fue un error confiar en el apoyo del gobierno norteamericano, que siempre veló más por sus intereses, como era de esperar además, que por los de aquellos que pretendían sacar a Castro del poder. En ese contexto, parte del exilio comenzó a coquetear con la idea de que había llegado quizás el momento de sentarse a negociar. Castro y su aparato de inteligencia eran plenamente conscientes de que el exilio no era un ente monolítico y que había una parte importante, sobre todo del exiliado de a pie, que favorecía cierto acercamiento. Cuba podía convertirse en ese lugar turístico para pasar las vacaciones. La mayoría de los cubanos en este país están interesados en desarrollar, en renovar sus vínculos con sus familiares, ya sea aquí o allá, y poder darse unas vacaciones de vez en cuando en las playas de Cuba que son especiales, y mantener una relación con el país de origen. Al abrir, en apariencia, la negociación con los dialogueros, el gobierno cubano mostraba que el sector más radical del exilio no representaba a toda la comunidad cubana. Ese fue uno de los objetivos iniciales, restar importancia y legitimidad a la lucha frontal, a la lucha armada. La misma división estaba en la selección de los dialogantes, a quienes Castro insistía en llamar personas representativas de la comunidad cubana, cuando en realidad no tenían un verdadero arraigo dentro de la comunidad. Esta selección ya dictaba los temas de la agenda. No podían participar, y seguramente no lo habrían hecho, los llamados cabecillas de la contrarrevolución. Y aquí hay una contradicción. No se puede ser cabecilla de nada si no se es líder. Si no invitaban a los cabecillas, ¿quiénes estaban allí entonces? Los piececillos. ¿Y quiénes eran estos piececillos? Los mismos a quienes desde ese momento Castro comenzaba a dar nombre y legitimidad. Con su selección a dedo, el régimen dio visibilidad a proyectos que hasta ese momento casi nadie conocía, como la revista Areito o la Brigada Antonio Maceo. Aquella reunión sirvió también para eso, para visibilizar y dar alcance a discursos más cercanos e incluso halagüeños hacia el proceso revolucionario, con posturas además muy críticas hacia el propio exilio. De ese modo, Castro mostraba que dentro de la comunidad cubana existía un nuevo discurso y una especie de diversidad ideológica, pero no todos veían el diálogo con buenos ojos. Ahora, si el diálogo fuera, para discutir otra serie de cosas, como por ejemplo la libertad de opresión, la libertad de prensa, la libertad de los respeto a los derechos humanos en Cuba, entonces el sistema es el primero que tiene que abrir las manos, el sistema es el primero que tiene que el dejar una serie de libertades en Cuba, tiene que demostrar la buena fe para después que exista un diálogo, pero el sistema no ha hecho eso, y los presos políticos cubanos están en la mano del sistema, no están verdaderamente en las manos de los compatriotas, de la comunidad aquí. Nosotros entendemos que el grupo de cubanos que fue a dialogar con Castro no representa ningún grupo considerable de cubanos exiliados. Son elementos que en su mayoría han vivido al margen del problema cubano. No lo consideramos válido porque entendemos que para soltar a millares de presos, Castro no tiene que conversar con nadie. Si él los encarceló injustamente, no tiene que conversar con ningún cubano del exilio para soltarlo. Bueno, nosotros entendemos que es un medio para un entendimiento diplomático y comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero el exilio en su inmensa mayoría aspira a una sola cosa, la liberación de la patria del yugo que la oprime. Nosotros saludamos orgullosos la liberación de los presos, pero lo que nos interesa a todos es la libertad de Cuba. Y por último, Castro logró darle una pátina oscura a los sectores más radicales a través del argumento de la violencia.
En lo personal, yo tengo una visión muy diferente sobre cuándo es justificable o no la violencia. Pero el punto aquí no es lo que yo piense, lo que piense usted, sino lo que pensaban los actores políticos de esta historia. Castro supo usar el argumento de la violencia para presentar a un exilio que debía ser descalificado cuando él mismo era un practicante activo de la violencia. En ese momento histórico, 1978, Castro ejercía la violencia en África, en Hispanoamérica, defendía abiertamente que los cambios sociales solo podían lograrse por medios violentos. Para los marxistas, la violencia era el catalizador de la revolución social. La lucha contra el capitalismo era para ellos una lucha justa y una lucha violenta. Por lo tanto, una revolución violenta no era un acto de agresión sin sentido, sino la única forma de derrocar a ese sistema opresivo y construir una sociedad más equitativa. Por otro lado, la violencia de los grupos exiliados podría entenderse bajo una doctrina o lupa o teoría de la guerra justa siguiendo el ideario martiano. Una guerra justa y necesaria emprendida después de agotar los recursos pacíficos y cuyo fin fuera el bienestar y la independencia. El exilio más radical veía la fuerza militar contra un régimen comunista como una fuerza ética y aceptable. Así que ambos grupos dentro del exilio se enfrentaron. Omega 7 ha hecho unas declaraciones que tienen un plan para hostigar a las personas que participaron en el diálogo. O sea, y están hablando de matar gente. O sea que yo me considero amenazada. El anticastrismo reaccionó con dureza contra quienes consideraba traidores. La polarización pronto dejó de ser solo en tintas en los editoriales para traducirse en amenazas, atentados y sangre. Como comenté en el video anterior, ahí está el caso de la muerte de Carlos Muñiz Varela, ametrallado en Puerto Rico en abril de 1979. Muñiz era dirigente de la Brigada Antonio Maceo en Puerto Rico y operaba la agencia de viajes Varadero, que supuestamente facilitaba los viajes a Cuba. Había participado en el diálogo y, según las fuentes, tenía conexiones directas con altos funcionarios cubanos, incluyendo a Raúl Castro. Su caso nunca fue resuelto. Lejos, muy lejos de allí, en noviembre de ese mismo año, fue asesinado de manera similar Eulalio José Negrín en New Jersey. Y según los reportes de la época, este atentado fue reivindicado por la organización anticastrista Omega 7. Bernardo Benes, figura central del comité de los 75 y a quien la seguridad del Estado cubana había seleccionado para armar toda esta reunión, vivió con chaleco antibalas y escolta tras un atentado con explosivos en su negocio en 1983. Fueron tiempos de atentados, amenazas de muerte, bombas a negocios, la expresión más amarga de una guerra dentro de otra guerra. Ataques para imponer pureza ideológica y castigar lo que se consideraba una traición imperdonable. Así lo refleja un reportaje de la televisión pública de New Jersey en 1979. Recientemente, el programa de noticias de la televisión pública de New Jersey reportó sobre los atentados terroristas en la comunidad cubana. Estos son miembros del movimiento nacionalista cubano. Su presidente Armando Santana niega que su grupo fuera responsable de los atentados. Los dos sospechosos identificados por el FBI son José Suárez y Virgilio Paz, son miembros del grupo nacionalista, y ambos son buscados por la muerte del ex embajador chileno Orlando Letelier. Santana dice que le están fabricando un caso. Es completamente ilógico que una persona que está huyendo de la justicia vaya por ahí poniendo bombas. Y ellos son miembros del movimiento nacionalista cubano. Nosotros no estamos negando eso. Pero estamos negando cualquier vínculo con Omega 7. Y retamos al FBI que pruebe que somos parte de Omega 7. Más allá del discurso oficial centrado en la liberación de los presos, estaba el punto de reunificación familiar
la apertura de visitas a emigrados y el eventual envío de remesas. Todo eso junto significó para Cuba un respiro económico en un momento crítico además. A finales de los años 70, el país arrastraba un cúmulo de dificultades políticas y económicas desacertadas, un voluntarismo productivo que ya había sido cuestionado en el primer Congreso del Partido Comunista en 1975 y la caída de los precios del azúcar, eje de la economía nacional. Todo ello afectaba la vida económica y creaba un caldo de cultivo que poco después alimentaría el éxodo del Mariel. En ese contexto, la autorización de visitas de cubanoamericanos, que en 1979, como dije, alcanzaron las 100.000 visitas, tuvo un doble efecto. Por un lado, abrió un canal de contacto humano y familiar que se había cerrado por los últimos 20 años. Por otro, introdujo en la isla bienes y objetos desconocidos o muy difíciles de conseguir, generando admiración por un lado, pero también comparaciones incómodas. La visita de la comunidad cubana sacaba a la luz las carencias del modelo socialista cubano, un modelo ineficiente y empobrecedor. La economía de la nostalgia. El diálogo del 78 también reactivó la salida permanente por razones humanitarias, después de años en que la emigración había sido prácticamente clausurada. Aunque las remesas no fueron un objetivo declarado abiertamente, la posibilidad de viajar y mantener vínculos abrió inevitablemente un flujo económico complementario. Fidel Castro, sin admitir un cálculo oportunista, reconocía que el acercamiento podría reportar ciertos beneficios. En aquella época, los visitantes no podían quedarse en casa de sus familiares, tenían que alquilar en hoteles. Y en este anuncio, publicado por Havana Tour en el Miami Herald, en noviembre de 1979, se mostraba el módico precio de $750 por persona, el equivalente a $3.200 de hoy. Miami, Hialeah, Union City, Puerto Rico se llenaron de agencias autorizadas a viajar a Cuba. ¿Autorizadas por quién? Ya sabemos. Así que nombres como Havana Tour, Cuba Travel, Mar Azul, Trívoli, Tropical Travel, Viajes Varadero y media docenas más comenzaron a operar como verdaderas máquinas de extracción de nostalgias en el exilio. Y hasta el día de hoy siguen haciéndolo. El diálogo estableció un precedente. Luego vinieron las conferencias de la Nación y la Emigración en 1994, 1995, 2004, envueltas en el vocabulario de la reconciliación, pero cortadas por la misma tijera. Atraer recursos de la diáspora, mejorar la imagen internacional de la dictadura y alejar cualquier intento de democracia. Remesas, inversiones e incluso lobby contra el embargo, sí, pero siempre bajo los términos del castrismo. En ninguno de estos llamados diálogos se han tocado los temas fundamentales más allá de ciertas formalidades cosméticas. La lógica es la de siempre, usar a la población expulsada como combustible de supervivencia. Que vuelvan, que gasten, que inviertan, que traigan dólares, pero sin pretender cambiar absolutamente nada. Mientras tanto, el control permanece. Figuras como la peligrosidad predelictiva permiten encarcelar sin delito, sacado así debajo de la manga, cargos contra la seguridad del Estado inventado por los leguleyos del régimen. Todo sigue igual. Los CDRs vigilan, la censura es rutina, la justicia responde al Estado y el Estado al partido. El cubano cada vez más hundido en la miseria material y cultural. Visto así, el diálogo del 78 fue un truco de prestidigitador político. Con una mano se mostraba liberaciones y visitas, con la otra se apretaba el puño de la represión y se ordeñaba además al exilio. No hubo liberalización, hubo manipulación. El mundo aplaudía mientras la maquinaria seguía intacta. Aquel paripé sirvió para lavar la imagen, aliviar presiones, canalizar dólares frescos bajo un guión escrito desde La Habana y aplaudido por parte del exilio. El saldo fue de manual: dividir y exprimir a la diáspora mientras el aparato represivo seguía en el poder. El castrismo demostró
una vez más, que sabe adaptarse para sobrevivir, incluso usando a sus propios enemigos como combustible de su permanencia. Si me preguntaran quién venció en esta jugada, sin dudas diría que el castrismo. Y trataré de demostrarlo en pocas palabras. En ese diálogo ensayado aprendió varias cosas que ponía por primera vez en marcha y que se han enraizado en el sistema hasta hoy, al punto de que hoy asumimos que estas cosas son normales, pero que no existían antes de 1978. Por un lado, el exilio ganó la liberación de presos, muchos de los cuales llevaban cumpliendo larguísimas condenas. Muchos estaban a punto de terminar su sentencia. En ese mismo ángulo, Castro ganó credibilidad internacional, mostrando un rostro compasivo y además negoció que esas personas y sus familiares cercanos, al salir, no se quedaran en Cuba. No era conveniente tener en las calles a quienes pudieran denunciar los abusos cometidos en las prisiones. También aprendió que podía volver a llenar las cárceles rápidamente y usar a los presos políticos como moneda de cambio cuando quisiera obtener algún favor de los gobiernos democráticos. Una práctica que sigue ejerciéndose en Cuba hasta hoy. En este video, terrible este video, Felipe González, entre risas y vinos, cuenta cómo Castro y luego Maduro usan a los presos como si fueran el mercado de la carne. Decía, yo iba con una lista de presos una vez, y decía, bueno, no me estás hablando de... Digo, no, sí, yo no venía a hablarte de ese. No, está Solana, lo tienes ahí, en La Habana, y no sé qué. Nosotros estábamos en unos callos, con García Márquez, el Guayasamín, imagínate, sí. y el peruano, que andaba allí en La Habana curándose los dedos en garra. Total, estábamos hablando y Fidel me decía, ¿cuándo me vas a hablar de los presos? Digo, ¿de qué presos? Y se quedó serio, ¿no? Algunas de las bromas no las entendía muy bien. Dice, no me digas que no, pues tienes ahí a Solana en La Habana negociando y tal. Digo, no, hombre, te digo que qué preso, porque todo el que viene a verte trae, por lo menos si tiene mi nivel, no, trae 3 listas. Y algunos son, como Gutiérrez Menollo dice, algunos son presos de conciencia, pero no presos de conciencia normales. Este Gutiérrez Menollo es preso de tu conciencia, de la tuya, Fidel. Bueno, se puso como un tigre. No, este es imposible. Cada año le mando a un comandante de inteligencia porque quiero que salga y no sé qué, para que se firme y se arrepienta y que yo lo pongo en libertad y no sé qué y tal. Así que le mandas a un tipo cada año para que te firme un papelito, cosa que si el tío fuera... un sinvergüenza. No, más flexible, por lo menos firmaría y después, cuando salga, denunciaría la verdad, que lo están extorsionando para que pueda salir. Bueno. Y este le decía, era la conversación con Fidel, le decía al tipo de inteligencia, mire, dígale usted de mi parte a Fidel que el que se tiene que arrepentir es él, no yo. Yo cumplí nuestros compromisos con la revolución, él no. Dice, 20 años diciendo esto el cabrón y aguantando en la cárcel. Digo, este es Gutiérrez Menollo. Y la verdad es que me lo soltó. Pero no, ahí no quedó la cosa. Digo, también te quiero advertir, Fidel, cosas que ahora me está pasando desde hace tiempo con el tema de Venezuela, porque el truco lo conozco. Dice, mira, Fidel, aquí viene la viuda de Mitterrand, o el negro Jackson, habla contigo, tú le das un pocotón de preso, se lo llevan y te dan las gracias. Oh, qué bien se ha portado el comandante, que nos ha dado un poquito de carne, de tráfico de carne humana que tú tienes, y no sé qué. Fuiste, te dan las gracias. Dice, pero no, ¿qué otra cosa pueden hacer? Digo, mira, lo que voy a hacer yo, tú los pones en libertad o no, es tu problema. Pero lo que no vas a esperar de mí es que yo te dé las gracias porque pongas en libertad a quien no debe estar preso. Eso no lo haré nunca. Y nunca habrán visto una declaración mía haciendo eso como natural. ¿Qué broma es? Si tú tienes, pues, ¿qué es lo que va a hacer Maduro? Usted
le piden por los acuerdos que veremos luego específicamente, si os parece, de Barbados, que ponga en libertad a unos presos, bastante más militares ahora que civiles. Si no, si da igual, le pone un pocotón de presos fuera para que le bajen las sanciones y recoge otros pocos y sustituyen a estos, y ahí tiene de sobra para tener en la cárcel a 250, a 300 o a 1000, da igual. Entonces puede traficar con eso. Lo peor además es agradecérselo. Es imposible que se meta uno de traficante de carne humana con estos sátrapas. Otro de los puntos, el exiliado pudo retornar a Cuba y ver a sus familiares luego de décadas con las que apenas tenía comunicación. Al mismo tiempo, Castro preparó y engrasó toda la maquinaria de la nostalgia que sigue operando con personal autorizado por el gobierno cubano, extrayendo divisas de aquellos que huyeron de su sistema. Convirtió al cimarrón, al liberto, en el mismo sostén de la plantación, y se dio cuenta de que la división familiar era la clave para ese negocio. El cubano de adentro quedaba en condición de secuestrado. Y hay un aspecto del que no se habla mucho. Aquel diálogo, las medidas tomadas en secreto por Castro y Benes y luego aplaudidas por quienes creían que estaban negociando, marcaron las diferentes oleadas del exilio cubano. En su momento se hablaba de la verticalidad del exilio histórico. Luego, al menos temporalmente, se cuestionó la pureza anticastrista de los marielitos o de los balseros, y hoy vemos cómo se culpa de casi todo a la última generación de emigrantes cubanos, a la que a veces se llama los pan con bistec. Se ha creado una narrativa que ahora vamos a poner en tela de juicio, con una especie de viaje antropológico. Vamos a ver un material que desmiente los relatos sobre cómo el exilio se fue diluyendo. El exilio no es un ente ontológico, no tiene cuerpo, no es nadie, es un conjunto de manifestaciones individuales. Aquellos que hoy llamamos exilio histórico eran también personas con sus flaquezas y fortalezas, con sus madres o hijos del otro lado, personas que llevaban 20 años esperanzados, muchos de ellos 20 años de lucha, 20 años además sin ver grandes resultados. Te invito a viajar en el tiempo y ponernos el traje de un antropólogo que penetra en la comunidad cubana, observando, entrevistando, y cuyo objetivo no será juzgar, sino comprender qué pasa, cómo piensan, cuáles son las identidades, las tradiciones, los vínculos con su país de origen. Aquí les dejo, mis queridos amigos, un grupo de cubanos discutiendo un tema que hoy sigue muy actual, pero que ellos abordaron hace 46 años. Vamos a montarnos en esa máquina del tiempo y escuchar un debate cubano sobre el exilio, la lucha, si se debe viajar a Cuba, si se deben mandar remesas. No olvidemos, esta es una conversación en New Jersey en 1979. Bueno, chicos, yo creo que todo el que tenga su padre, su familia en Cuba y tenga la oportunidad de verlo, yo creo que debe de verlo. Tengo mi madre en Cuba y a todos mis hermanos y a toda mi familia. Los viajes a Cuba, eso es bueno para la familia que uno tiene allá, y creo que las relaciones con Cuba se van a poner bien porque uno tiene parientes allá y, ¿sabes? Será bueno ir a ver los parientes que dejaron. Y será, ¿sabes?, bueno para la gente que están aquí, que han dejado cosas allá que no todavía no han visto, y para la juventud que no ha ido, ¿sabes?, por Cuba, que lo dejaron cuando era muy chiquito, puedan ir para atrás a ver cómo está todo. También estoy por la posibilidad de ir a Cuba, porque igual que él, yo vine de un año y yo no pude conocer ninguna de mi familia. Me gustaría poder ir. Ojalá que sigan las relaciones. ¿Ese sería el sentimiento de la mayor parte del grupo? Yo creo que nosotros los cubanos que estamos en el exilio no debemos olvidar que hemos sufrido mucho para abandonar la patria y que todos tenemos familia. Yo tengo mi madre en Cuba y mi madre es una persona ya de edad. Pero no veo que eso a los cubanos que estamos aquí ni a los que están allá le rinda ningún beneficio, sino que al contrario le estén dando una fortaleza a un gobierno nefasto y criminal que ha asesinado a nuestros hermanos, y que ahora nosotros vayamos a contribuir con dinero
para comprar armas para que esa misma patria continúe en la misma condición o peor que antes. Mi deseo fuera que hubiera relaciones, pero no de esta manera que la hay, de la otra como antes. Así estaría volver a ir allá, volver a ver a Cuba otra vez. Este país con aquel no pegan. Quiero con esto herir a nadie de que piense de este cubano es comunista, es anticomunista, porque aquí hay de todo en este pueblo. Yo misma voy a ir a Cuba. No una sola vez, si puedo ir 10 veces, yo voy 10 veces. Pero ni fumo, ni tomo, ni nada, pero tengo a mi familia allá, porque en resumida cuenta de que usted no vaya o vaya, eso no va a arreglar el comunismo. Porque hace 20 años que Fidel Castro está allá en Cuba y nadie, señora, ¿usted la está entrevistando o es a mí? Yo estoy hablando también con los cubanos. Hablamos entre los dos, diga. Sí, porque cuando uno lleva $1 no le resuelve el problema a su familia para toda la vida. Lo agrava más porque está dando más tiempo que el comunista persista. Es inicuo que el cubano vaya a darle $1 a Fidel y que después que vino como refugiado y exiliado cubano vaya desacreditado a llevar el $1 a Fidel. Te lo digo yo que soy cubana y que perdí a mi hermano en Cuba de cáncer preso. Gracias. Con el criterio y el hablar no se puede resolver nada, simplemente hay que actuar. Si todos los cubanos se hubieran quedado en Cuba, hubieran resuelto alguna situación. Desde aquí no se puede resolver nada. Ahora, muchas personas como no tienen el poder ni pueden ir a un banco a aplicar para pedirle, porque uno no va a dejarle el $1 a Fidel, uno va a llevar 144 libras como voy a llevar yo de ropa a mi familia, que no están con el comunismo. Ya ha estado 20 años muerta de hambre y usurpada. 20 años usurpada y le vas a llevar comida una semana para darle cientos de miles de dólares a Fidel Castro. Vaya usted en un barco y pégale un tiro a Fidel Castro. Yo no tengo ese valor, pero tengo el valor para saber que tengo que cooperar con este país, no con Cuba. Yo tengo el valor de llevárselo a mi mamá y a mucha honra. Cuba con eso está haciendo una base Cuba está haciendo con ese dinero que le estamos llevando nosotros con 10 años, 15 y 20 en el exilio, con una base que está haciendo allí en, ¿cómo se llama la parte esa? En Cienfuegos, una base de submarino que nunca la ha habido en Cuba. Y la hay, ¿por qué? Porque Fidel está dejando entrar a la gente. No porque es bueno ni porque quiere a la gente, sino porque le hace falta $. ¿Cómo no deja venir la gente a Cuba? ¿Por qué no deja venir la gente de Cuba para acá? ¿Por qué no deja sacar la familia? En mi para opinión. que lleven a médico aquí y le den comida aquí y medicina. Si usted no ha visto a su hijo o su hermano por 13 años, como yo he visto a mi hermano, lo que tiene que hacer es ir a Cuba, como no pueden venir para acá. Sí, pero ¿por qué no vienen? Porque Fidel no lo deja, pero entonces tiene que ir para allá. Sí. ¿Usted no cree, en su opinión, que los mismos que están integrados ahí al comunismo no podrán observar que esos cubanos que han regresado de nuevo con dinero, sacrificado como sea, pero con dinero y con ropa y con alimentos, ¿qué usted cree, en mi opinión? ¿No serán envidiados? ¿No les transformará las mentes a ellos que son comunistas? Lo están recibiendo muy bien y a nadie le están diciendo nada. ¿Por qué no van a envidiar? No, yo no he dicho, no, que les pueda cambiar la idea a ellos, a entonces ponerse en contra de Fidel Castro. Puede cambiar, pero según en la forma que Fidel enfoca el problema. Porque pueda que se la cambie. cambie. Es un problema humano, es un problema para ¿Usted está de acuerdo con los viajes? Yo sí estoy de acuerdo con los viajes, el que tenga familia allá. Porque esto es una cosa muy humana. Mi madre tiene 79 años y casi ya no ve. Que en resumida y yo cuenta, tengo necesidad de verla. Yo sinceramente, claro que ¿a quién le voy a dejar los $? No sé, pero yo sé que yo tengo necesidad de ir. Y de todas formas los cubanos que llevan aquí 20 y 30 años que no están de acuerdo con eso, no han hecho nada por tumbar a Fidel Castro. Todos los años voy a España, voy a Miami, voy a otros lugares. Pues este año voy a Cuba y ya está, y se acabó. Esta discusión en el frío New Jersey de 1979 podría ser una conversación entre cubanos hoy, 2025, en Hialeah. El debate ha sido largo, como largo ha sido este proceso para quienes viven en Cuba y para quienes llevamos una eternidad fuera, para los que siempre vivirán en Cuba y para los que no regresarán. Por eso es importante conocer la historia, por eso es importante pensar en todo lo que nos ocurrió y nos sigue ocurriendo. Todos hemos sido parte de un proceso histórico desgarrador que hemos heredado la mayoría de nosotros
los que hoy estamos vivos. Quizás ya para muchos de nosotros no habrá un mañana en una Cuba próspera, porque la liberación no llega y la reconstrucción será larga. Pero eso no nos exime de cierta responsabilidad con el futuro. Este ha sido un viaje muy largo, pero como decía Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y en esta larga caminata de la historia reciente de Cuba, habremos dejado nuestra huella. Suscríbete si te gusta, un like si lo deseas, y te leo en los comentarios. Como siempre, si te gustó, compártelo con tus amigos, y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía, y recuerda, vive y deja vivir.